El guión de la exposición va a tener estos elementos, evidencias de la desigualdad, en la distribución del ingreso, del empleo y subempleo, desigualdad regional, desigualdad región sectorial. Sobre estos aspectos ya tanto el licenciado Rogelio Montemayor como el presidente Cano Vélez hicieron varias referencias. Voy a pasarme bastante rápido, nada más quiero destacar que la desigualdad no solo es de ingresos en la población, sino que tenemos diversos niveles de inequidad en el país. Uno es la de ingresos, que nos genera condiciones de pobreza. Otra es sobre el empleo y los tipos de dedicación al trabajo que tiene la población en México. Y después hay otra que es la desigualdad regional y finalmente la sectorial. Después vamos a hablar sobre los elementos básicos de la propuesta. No voy a detallar mucho porque he tratado de concentrar los elementos a discusión más que toda la argumentación. La economía aquí nos da una referencia fundamental. Se requieren más de 1 millón de empleos cada año para poder mantener a la población en proceso de incorporación al mercado laboral. El problema es que el crecimiento de la promedio anual de la población es menor que el crecimiento de la población. Entonces, hay una desfase ahí que es uno de los primeros elementos que genera la desigualdad. Hay una población económicamente activa, la edad de trabajar, de casi 50 millones de habitantes, de los cuales casi 15 tienen empleo formal. Menos de 15, nunca hemos llegado a la cifra de los 15 millones en las tablas de empleo formal. Hemos llegado, creo que este es el tope más alto, 14.8, que son las que reportan población con seguridad social. Y de esto pues es variable. Tenemos en los últimos meses, digamos en los últimos 14 meses, un proceso de incremento del desempleo abierto. Ahora tenemos un promedio de 2.7, 2.8 de millones de habitantes, que es alrededor de un 5% de la población en desempleo. Es una cifra muy variable que se va moviendo en función de la generación de empleo, sobre todo temporal, que ocurre recurrentemente en nuestra economía. Más del 50% de la población está en la informalidad. Entonces aquí la desigualdad es que no todos tenemos empleo formal, hay una población importante que está en la informalidad, muy notable, y que los que se mueven entre el traslado y el traslape de estas dos poblaciones, que son entre 2.7 y 3 millones de habitantes, se encuentran en desempleo abierto. Esto no quiere decir que el desempleo informal tenga calidad, es un problema. El empleo formal, que podemos encontrar igual una diversidad de ingresos. En la informalidad de ingresos buenísimos, pero también de pocas personas. La mayor cantidad de la población en la informalidad tienen ingresos de supervivencia y poder equipararse al nivel de ingresos de pobreza. De los 112.4 millones de habitantes que aparecieron en el 2010, que no se esperaba, tenemos que el 20%, de acuerdo a la tabla de distribución del ingreso, el 20% son 21 millones de habitantes, se encuentran en condiciones satisfactorias de bienestar. Todos los que tenemos cierto nivel de ingreso, empleo formal, una pensión, etc. Una buena pensión, pero hay unas pensiones muy malas. De esta manera tenemos que la diferencia con estos es que hay 46% de esta población, o sea, 52 millones de habitantes, que se encuentran con alguna carencia social, de las 6 que dispone el Coneval. Son de extrema pobreza el 11%, 12 millones de habitantes, estos que señalaba Cano Vélez, que tienen ingresos diarios de un poquito más de $1 diario, y tenemos que sobre la línea de pobreza, o sea, arriba de la línea de pobreza extrema, tenemos 32 millones de habitantes,
Pero este grupo, 28% tiene alguna carencia o salud, o vivienda, o seguridad. Y entonces tenemos, como ven, una desigualdad que no solo se debe de observar desde la perspectiva de los ingresos, sino desde la perspectiva de cómo nos encontramos respecto a las condiciones de bienestar. El 6% de la población es verdaderamente los que están en estado, digamos, de hambre por vulnerabilidad de ingresos, son casi 7 millones de habitantes. Pero también tenemos que esta desigualdad se puede expresar en términos de que una quinta parte de la población no tiene para comer suficiente, en términos de su dieta, digamos, para sostener el desarrollo de una persona. La mitad de la población de 18 años vive en condiciones de pobreza. O sea, hay 33 millones de niños, que es una de las cosas más graves, están en condiciones de pobreza. De tal manera que tenemos ahí uno de los focos que nos denotan la mayor inequidad. Y bueno, lo que sigue en términos de grupos de población, el grupo de jóvenes que están entre 7 y 29 años, que han abandonado estudios y no tienen trabajo, 7 millones de habitantes. Y esto es alarmante porque se están reportando índices de incremento en el abandono escolar a nivel bachillerato. O sea, que ni siquiera terminan el nivel bachillerato y están abandonando de manera muy acelerada. Finalmente, tenemos una desigualdad que genera las condiciones en las que vive esta población. En los últimos 12 años hemos aportado a la población norteamericana 12 millones de habitantes, que son este flujo que no se tiene muy claramente contado, pero allá se nos cuentan. Aquí se dice que más o menos entre 400 y 600 mil pesos, 600 mil personas al año se pasan al otro lado de la frontera. Hay otro tipo de inequidad en la pobreza, la de los indígenas. 93.9 de los indígenas estaban en 2008 privados de algún derecho social, ¿sí? Y el 65% estaban privados de 3 de los derechos sociales. Eso hace que este es uno de los sectores más vulnerables y lastimados de la población nacional. Otra perspectiva es, como ven, hay diversos elementos de cómo podemos ver esta desigualdad, es que el de las mujeres, la relación con las mujeres, tenemos que el 67% de las mujeres con más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Esto no viene aparentemente que ver con los ingresos ni con la condición de bienestar, sino con una condición difícil de trato al género a las mujeres. De tal manera que eso, si no lo tomamos en cuenta en el análisis integral de las inequidades, pues tenemos un problema. De tal manera es esta inequidad en las mujeres que hay una fuerza laboral en esta población empleada del 35%, que son 51% de la población total. Un compañero me reclamaba, se quejaba hace poco ahora con las listas de diputados y senadores. Decía, es inequitativo que nos den solo una diputación a hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Dice, porque el pool de donde sacamos a las mujeres es menor, más chico. Estamos más aspirantes en los hombres y en las mujeres. Yo creo que son cosas que cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Yo creo que está bien considerado el elemento, porque de alguna manera hay que estimular la participación de la mujer también en la vida política. La fuerza laboral es 35%. En términos generales y promedio, la mujer recibe el 42% del salario del hombre. Es una cosa impresionante. O sea, si eres mujer, pues ya llevas una pérdida. Y obviamente esto no se nota en los puestos ejecutivos, en los puestos directivos, pero sí se nota en los mandos medios, en las posiciones burocráticas o en los puestos de ejecución en las empresas. El hecho de ser mujer y la condición de mujer genera una disparidad en el ingreso. Esto, con este panorama, que es dramático, podemos
decir, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué cada vez vemos más jóvenes integrados al proceso de la criminalidad y a las adicciones de la delincuencia? Pues, es muy fácil entenderlo. Si no resolvemos todo el paquete de inequidades en términos de población, pues no les queda otra. No les queda otra porque donde pueden sobrevivir en ciertas condiciones es en donde se les ofrece para su supervivencia una mejor condición. Por ahí hay una declaración de uno de los jóvenes estos que detuvieron con un rifle de esos grandotes, de esos que venden en Estados Unidos, y la declaración es muy simple, dice: prefiero vivir 2 años bien que una vida de pobreza. Y eso es dramático, es una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, hay otro tipo de la inequidad es lo que todos tenemos en mente entre norte y sur. Sabemos que los estados del norte son ricos y los estados del sur son pobres, y algunos del centro más pobres, ¿no? O Tlaxcala. Pero una cosa que tenemos que descubrir y ser más finos en el análisis y no ser tan gruesos en la descripción es que hay una diferencia regional no solo entre el norte, sino también en el importantísimas en el medio rural, de exportación, con alta tecnología, con altas ganancias, pero son pocas. Y muchas veces conviven en regiones específicas donde aparentemente eso nos denota que hay riqueza, pero no es cierto, porque la mayor parte de la población está viviendo en condiciones de marginalidad. ¿Sí? Aquí ya, o sea, ¿por qué? Porque no acceden a las condiciones tecnológicas y básicas para poder hacer sobrevivir sus procesos de producción, que es la otra desigualdad que está surgiendo de manera acelerada es la urbana rica y la urbana pobre. O sea, y eso es un proceso verdaderamente impresionante en las grandes ciudades. Hay, al menos en el Distrito Federal, hay delegaciones enteras de gente de pobreza que abarcan millones de personas y que sobreviven también en un medio donde les atrae la gran urbe porque hay forma de sobrevivir en la informalidad, pero es otro tipo de pobreza. O sea, aquello de que me voy a la ciudad para vivir mejor, se acabó. Hay una condición de inequidad. Entonces, tenemos que ser más finos en el análisis de las inequidades regionales, porque si no, nos vamos con torpezas. Y así como de pronto en los países de la OECD nos califican como países de riqueza media, pues habría que ver quiénes son los que tienen esa riqueza media. Porque si vemos todas estas inequidades, vamos a ver problemas de desigualdad entre las regiones que en los últimos 12 años se han implementado. Que vive en zonas rurales y aporta el 5% del PIB, ¿sí? Que es la desigualdad sectorial. 60% de los ocupados reciben un salario mínimo. El ingreso no agrícola de las personas que tienen hasta 5 hectáreas en su parcela, el 80% no viene de la producción agrícola. O sea, tienen las 5 hectáreas, supuestamente es su medio de vida, pero su ingreso principal viene de un ingreso que tiene que acudir a otros medios que no es su capacidad productiva. Es una de las condiciones más tremendas que pude yo sacar de esto. Obviamente, solo 4 millones de hectáreas arables cuentan con riego y existe una verdadera barbaridad con el trato del agua. Se tienen ubicados alrededor de 250 sistemas de riego, de los cuales solo 100 se tiene control y registro. Y yo diría que hay más de 150 sin registros y control, porque no hay una capacidad de supervisión y vigilancia del uso y el manejo del agua. Y esto es uno de los temas que en el término de la pobreza va a ser sustancial en los próximos años. El problema del agua va a ser problema central en el desarrollo de los sistemas productivos y desarrollo económico.
Otra forma de ver las inequidades es una tabla que les estoy mostrando, donde el INEGI y el Seguro Social recogimos datos, digamos. El 90% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Y el 75% de este 90% de empresas son informales. O sea, tenemos una gran fuerza empresarial, ¿sí? Pero la verdad que es la forma de supervivencia de la fuerza de trabajo informal que vive pues, con la empresa casera, mi socia es mi mujer y cuidamos del changarro, le sacamos la tienda, etc. Mil cosas de historias que podemos saber y contar en este número de empresas. Aquí en 2003 eran 2.3 millones de empresas, hoy son ya casi 4 millones, un poquito más de 4 millones de empresas, y tenemos esta dificultad porque no se cambia la estructura en esto que se señala aquí. Pero veamos estas empresas. De estas empresas, las primeras 500, hice una cuenta de cuánto vendían con la revista Expansión. Y las 500 empresas venden el 93.7% del PIB. Esto no es que produzcan este porcentaje del PIB, venden. O sea, son empresas que muchas veces concentran y generan cadenas de producción, como la automotriz o como la panificadora Bimbo, por ejemplo, tiene cadenas de producción alrededor del producto final. Pero al hacer solo el producto de ventas, tenemos que 10 empresas, ahorita vamos a ver cuáles son, venden el 33% del PIB. Oigan, esto, si algo hay de iniquidad es esto, porque si tenemos 4 millones de empresas y 10 venden un tercio del PIB, caramba, es un elemento que hay que ver cómo le hacemos, porque lo que estamos generando es no solo la concentración de riqueza, sino la concentración de capacidad productiva. Y si esto lo vemos en las disparidades regionales y de población, vemos que estamos destrozando una red que puede estructurar un proceso productivo a nivel nacional. ¿Quiénes son las empresas? Este es un dato de 2003. Ya ahorita hay fusiones ahí, ya Telmex desaparece como tal, pero se suma América Móvil, esto sube un poco más América Móvil, y aparece por ahí General Motors en el 10º lugar en la capacidad de ventas de estas empresas. Tenemos venden, ¿sí? Tenemos orgullosamente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, son importantes, pero si ustedes se dan cuenta como usuarios de las redes de comercio a nivel nacional, van a notar cómo también es un proceso de inequidad, el proceso de distribución de abasto para la población, ¿sí? Cuando vamos a la pobreza hay cientos de tienditas que son las que se ocupan de la distribución de grandes acaparadores que distribuyen en el medio rural. Pero cuando hay condiciones de infraestructura, de comunicación, centros urbanos, ¿qué pasa? Se concentran otra vez y entonces Walmart viene y entonces se ocupa de la distribución que antes era un proceso que generaba riqueza en muchas familias. Ahora lo único que genera es empleo de mala calidad, mal remunerado para la distribución de bienes. O sea, la concentración de las cadenas de distribución en las 6 o 7 que existen en el país, lo que han generado tiene una política declarada específica para defender la distribución a través de pequeños comercios. O sea, no deja, protege la estructura de pequeños comercios, porque eso significa una generación de ingresos para muchas familias. Y entonces son cosas que hemos perdido por aquel mandato de nuestro señor Friedman, que hay que dejarle al mercado que hagan o Von Mises o Hay. Entonces, vamos, ya puse. Los resultados obviamente es una desigualdad, una gran exclusión, desaliento y frustración. Esto me va a pasar más y me voy a los elementos del proyecto. Hasta ahora nos han dicho que la estrategia es privilegiar la estabilidad económica como
como propósito central, pero estos resultados que nos han generado 15 años de búsqueda de estabilidad es que hoy tenemos más pobreza, más desigualdad y seguimos siendo muy vulnerables. Valga ver el impacto que tuvo, como ya lo vieron en la inauguración, la crisis de 2009, donde fuimos el país antes que Haití, que tuvo mayor impacto en de su desarrollo productivo. Perdimos el 6.5% de la producción en la crisis esta global, y ahora estamos empezando a otra que no sabemos cómo nos va a ir. Dice Carsten que bien, ya me le muchas confianza. ¿Sí? Entonces, pues aquel fue el catarrito, hoy dice que nos va a ir bien, aunque estamos muy vulnerables, ya me puso a temblar. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Sí, estabilidad, pero con objetivos claros. Hay que absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo, cubrir en un lapso razonable, no más de 15 años, el rezago actual de empleos. Eso implica, como seguramente lo está diciendo Francis Suárez en la otra mesa, un crecimiento de cuando menos el 6% constante garantizado de Estado, ¿sí? Y esto hay que concentrarle todos los esfuerzos, pero ya están diciendo cómo. Producir mejoras constantes en los salarios reales. El mecanismo de distribución por excelencia es el salario o el precio al productor. Y esos son los dos elementos que se han descuidado: el salario y el salario del productor. Sostener dichos ritmos de mejoras de salarios por un largo periodo de cuando menos 2 décadas es uno de los puntos estratégicos de este proceso. El nuevo proyecto de desarrollo nacional requiere que a la par busquemos crecimiento, pero busquemos igualdad. El propósito estratégico es acabar con esta sociedad desigual. El nuevo proyecto de desarrollo nacional requiere, pues, privilegiar un mercado interno que no tenemos. O sea, cada vez se ha ido estrechando. Diversificar el comercio exterior, sí, porque hoy tenemos casi un poco más del 90% con un solo vendedor, pero porque es el único inversor. Entonces necesitaríamos ver no solo en términos de quién nos compra más y que venga a producir para que nos compren más. Necesitamos una estrategia conjunta de desarrollo de las exportaciones con el desarrollo industrial del país, cosa que se ha perdido porque, como han dicho en su momento, la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, pues el resultado ya lo tenemos, ¿no? Si alguna lección ha dejado la crisis es que no debemos dejar que el mercado sea el único asignador de recursos. O sea, yo creo que ahí, ya para evidencias, nosotros tenemos suficiente. ¿Quién puede regular esto? La representación social, y esto se llama gobierno, y el gobierno y los aparatos del Estado, de tal manera que no podemos seguir subordinando la política social a la política económica. Debemos hacer una combinación integral, porque hoy la política social es un asunto de acá del desarrollo social, hay que darles la anita para que no se mueran de hambre, y el asunto de la producción es otra, la empresa. Entonces, uno de los grandes fracasos que ha tenido este proceso es el fracaso de la empresa como asignadora de recursos. Termino con 4 grandes objetivos. La discusión es más larga, pero creo que estos 4 grandes objetivos nos llevan a la posibilidad de una discusión y es el centro fundamental del documento. La política social no debe de estar desvinculada ni subordinada a la económica. Que la solución del problema de la pobreza debe estar ligado a la solución de la inequidad, en la destrucción del ingreso y en la equidad en las desigualdades que señalamos anteriormente, logrados solamente por una tasa de crecimiento mayor. Y finalmente, una efectiva capacidad del Estado que conduzca la política en contra de la inequidad. Ese es fundamental, ¿sí? Son 4 elementos, con esto termino, que estas políticas deberían, después se desarrollen cada una de ellas, pero creo que es muy fácil que ustedes los puedan entender. Las políticas sociales deben de tener universalidad, o sea, todos debemos ser merecedores de la política social. Cuando todos tengamos una atención médica, una atención en educación, una atención de los elementos básicos de la vida social, vamos a ser gustosos pagadores de impuestos. Pero cuando vemos que los que somos pagadores de impuestos no somos iguales, porque hay otros que son, como dice Buffett,
Es una caricatura de lo que pasa en México. Dice, yo pago el 6% de mi ingreso y mi asistente, el secretario, paga el 30% de impuestos. Bueno, en México es peor. Entonces, hay que resolver eso para poder atender. Entonces, tenemos recursos, sí, pero hay que buscar dónde están, porque este país genera mucha riqueza y mucho se va a través del sistema financiero a otras partes del mundo. También hay que regular eso, espero lo vean. En la mesa se está discutiendo, en la mesa siguiente, al respecto. Calidad de los servicios. Debemos de romper la idea de que una tarjeta le da a uno la salud. O sea, hoy el programa más anunciado y más difundido es que todo el mundo puede tener su tarjeta de seguro popular. Pero tener la tarjeta no le quita a uno la salud, no le quita los problemas. ¿Sí? Uno puede tener diabetes, uno puede tener un accidente, puede tener una gran... Cuando uno va con su tarjeta al servicio médico que está saturado, que está con limitantes muy graves, pues le dan a uno, le acaba de pasar a mi asistente, la semana pasada con apendicitis, fue al médico y le dijo, ¿sabes qué, mija? Lo que vamos a hacer es que tú cuídate para el dolor, pero cuando ya te duela mucho te vas a emergencias. Porque la cita para sacar el ultrasonido de una apendicitis era de más de 3 semanas, pues ya no llegaba porque la peritonitis le iba a ganar. Entonces el médico le dio la ruta, le dijo, ya cuando ya te duela mucho, te vas a emergencias y ahí te tenemos que atender. O sea, es verdaderamente una cosa que no tiene razón de ser. Una cuestión de la transversalidad. Todos los programas, todos los sectores tienen que estar atentos al problema de la equidad. Si no, convertimos esto en una lógica de comportamiento, de gobierno en todo su aparato, de empresarios y de los que son beneficiarios también, porque no se trata de limosna, se trata de incorporarse a ser productivos. Entonces, esto se llama transversalidad. Y finalmente, concurrencia. Todos los 3 niveles de gobierno y todos los integrantes del aparato del Estado, el legislativo, los reguladores y el ejecutivo, deben concentrarse en una política que haga posible esto. Esto es factible, es posible. Hay naciones que tienen experiencia para sacar adelante experiencias positivas, naciones que tienen crecimientos notables del 10, del 8%, porque han resuelto en la raíz estos, entre otros, de los problemas que hoy tenemos viviendo en nuestro país. Esta es la propuesta fundamental. Podemos atender después las preguntas y los detalles, si es que tiene algún comentario también será aceptado. Muchas gracias. De la mayor importancia que tiene que ver, pues yo diría, con la parte fundamental de la economía, que a veces se nos pierde, que tiene que ver que finalmente la economía por eso es una ciencia social y está abocada, pues está abocada a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, digamos, poder, digamos, salir adelante. Yo resumiría algunas cuestiones. Naciones tajantes, firmadas en 1983, enero, en la Carta de Intención, que hubo resistencia a firmar algunas de ellas en 76, en el primer memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. En 83 se firmaron y se aceptaron. Cuando uno revisa lo que dice la Carta de Intención, es muy similar a lo que después en 1989-90 se le conoce como el Consenso de Washington. El retiro del Estado, el equilibrio fiscal, la apertura económica, el libre tránsito no solo de mercancías, sino de capitales. Si uno sigue el fenómeno de cuando liberamos la entrada de capitales a este país, no fue con el 94, con el tratado. Todavía en el 97 hubo resistencia de los diputados del PRI contra su presidente Zedillo para abrir el mercado financiero. Se esperaron a que se terminara el trienio de esa legislatura y a la siguiente, ¡palo! Se abrió el mercado financiero sin ninguna restricción. Y entonces, ¿qué pasó? Pues en el 2001 ya no teníamos bancos.
Ya no hay bancos mexicanos. ¿Y qué significa que tengamos bancos mexicanos? Es un problema de seguridad nacional el manejo del dinero de la población. O sea, no es un problema que tenga que ver con la patria y la selección nacional. No. Es un problema que todo lo que tenemos en comisiones, que pagamos en intereses, que pagamos en el manejo de nuestros... Ahora, hasta los programas de pobreza se reparten con una tarjeta bancaria. Y entonces, el banco que maneja el programa nos lo hace gratis, por favor. ¿Sí? Pero al pobre le llega una tarjeta y ahí viene el abono y ahí viene muy bien por la tecnología y el desarrollo de las capacidades de desarrollo que tienen estos procesos. El problema es que no se regula el papel de estos señores. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿por qué la diferencial entre pasivas y activas, las tasas que cobran los bancos? ¿Sí? Cosas que en el mundo nos ven con boca abierta, como una tasa de interés o un crédito hipotecario se paga de cuando menos el 13%. En términos, nosotros lo vemos chiquita porque hay quienes contratan hasta por el 25%. Tasas de interés sobre el consumo, ahí somos campeones. ¿Sí? Las tarjetas que cobran el 125% al año sobre crédito de consumo. El otro día veía una nota que están preocupados los bancos porque cada vez habemos más usuarios que no usamos la tarjeta de crédito. Bueno, válgame Dios, ¿cómo la vamos a usar? Bueno, ¿esto qué tiene que ver con mercado y política? Es una decisión de carácter político, no es una cuestión de carácter técnico, que hay de fondo una diferencia de concepción de la vida económica. De pronto todos nos convertimos en los principales manejadores de lo que se llama en español la corriente principal, the mainstream, que es muy simple, en síntesis. El mercado asigna recursos, el Estado desaparece como agente económico, el consumidor vive de lo que trabaja, si es productivo y capaz de desarrollar la productividad, y al empresario menos impuestos. Los menos impuestos porque si no inhibimos su capacidad de inversión. Entonces, la dinámica económica la va a tener la empresa a través de su capacidad de desarrollar actividad productiva. Entonces, lo que había ocurrido en México durante 40 años, 50 años de acumulación de riqueza social, que se tradujo en Altos Hornos de México, hojalata y lámina, fertilizantes de México, bueno, todo el conjunto de petroquímica básica y petroquímica derivada que tenía Petróleos Mexicanos, y las 2,000 y pico de empresas que el Estado controla. No, pero es que el Estado no debe controlar una que se venda. Slim compró una. Y entonces la compró, pues porque pagó, tenía capacidad de pagar y pues, la decisión es muy interesante en la historia, que no le alcanzaba y finalmente consiguió un prestamista que le dio la posibilidad, como una noche anterior de cuando se iba a determinar, tuvo la información y le metió un recurso muy importante de un banco norteamericano y ganó la licitación de Teléfonos de México. Se le vendió los cables, las instalaciones, el contrato de trabajo, etcétera, pero se le vendió una cosa, que ahí ese es donde se rompe la razón de la política. Se le vendió el derecho de entrar a los domicilios de todos los usuarios del teléfono. ¿Eso es un interés social o un interés de mercado? Yo no puedo ya determinar si cambio de línea de... ¿Por qué? Porque el cable que entra a mi casa es de Slim. No, que le hubieran vendido hasta la central donde hubiera podido entrar otro y yo como usuario poder escoger otros oferentes del servicio. No, el Estado le entregó la capacidad del manejo único del acceso a los domicilios de todo el país, con promesas de desarrollo rural y de teléfono, no sé cuántos. Sí, pero ¿me entienden? El tema no es incluso ni siquiera de dinero, es porque el dinero se va generando después, cuando es el único que puede entrar a los domicilios por la última milla que se llama.
Entonces hay un problema de injerencia en mi capacidad de determinación como consumidor. Pero ojalá todos tuvieran la igualdad. Cuando vamos a procesos de igualdad hay inequidad también en la capacidad de adquirir las grandes empresas. ¿Qué mexicano pudo comprar Altos Hornos de México cuando se puso a la venta? Ni uno. ¿Por qué no se vendió la petroquímica básica como se vendieron los otros productos o otras empresas que producían bienes y que los decía el Estado? Porque DuPont no quiso comprar. Y DuPont quería controlar el mercado. ¿Y para qué necesitaba comprar fierros viejos si podía seguir exportando sus bienes de petroquímica que venían a abastecer el mercado nacional? Se compra el mercado, no se compran los fierros. Esa es la concepción. ¿Qué es eso? Es una determinación política donde debe existir ciertos límites en beneficio y en defensa de la vida social. Entonces, ese es el asunto que tiene que ver entre mercado y política. Desde hace muchos años es notable cómo Rodríguez Zapatero, socialista del Partido Socialista Español, defiende políticas neoliberales. ¡Ay Dios! ¿Por qué? Porque está dentro de la corriente principal de la Unión Europea y si no, lo quitan y lo echan al Mediterráneo, ¿no? Entonces ahí es donde hay que definir muy bien el papel de la política y el mercado y en donde el interés de la sociedad tiene que ser defendido por el representante social que es el gobierno. Entonces esos límites, cuando nos ponen a jugar en desigualdad como los 10 que venden el 33% del PIB, eso es una inequidad, por favor, hay que controlarlos. Ahora, si ponemos a los bancos y vemos quiénes son los que más crecen en el producto, ahí tenemos también una gran inequidad. Hay que regularlos. ¿Por qué no pagan impuestos? ¿Por qué no se pagan impuestos en los movimientos de inversiones financieras en la bolsa de valores? Ah, no, pues es que la libertad del mercado. Entonces, sí hay que ser liberales, no tengo duda, pero yo creo que hay que ser liberales cuando somos iguales. Cuando hay inequidad, la libertad lo que produce es más inequidad. Ese es mi planteamiento central dentro de una exposición que debiera de ser planteamiento central. Ahora, medidas específicas, las hay, pero hay que tomar esta determinación principal. O sea, que alguien defienda el interés social. Por ejemplo, esto de las exenciones y excepciones fiscales. Los créditos fiscales, que es un costo fiscal para la Federación. 17,000 millones de pesos. Bueno, ¿cuánto pagará de impuestos Lorenzo Zambrano, para cambiarle el nombre? ¿Y cuánto pagan los empleados de Lorenzo Zambrano? Había que investigar, ¿no? Yo creo que es evidente que pagan menos impuestos el dueño de Cemex que los empleados de Cemex, ¿no? Con otra, cuando el empresario se le entrega el poder y la capacidad de conducir decisiones políticas, tenemos el caso, hay un caso precioso de unos señores de Monterrey que quisieron vender cemento, pues para llegar al mercado, todos consiguieron cemento ruso, trajeron 18,000 toneladas de cemento, cayeron a la cárcel, al de Apodaca, por cierto. ¿Sí? Ahí estuvo 4 meses el empresario que quería competir contra Lorenzo Zambrano. ¿Por qué? No, pues porque... Y el barco se quedó en Altamira, lo quisieron pasar a Veracruz, no pudo entrar ese cemento a México, por decisión política, por el manejo del Poder Judicial, que es otra de las cosas que en este país es verdaderamente un desastre. ¿Sí? Si no tenemos la correlación de la modernidad, de la transparencia, pero también de la justicia, pues entonces hay ámbitos de impunidad que, miren, por favor, hay que persignarse, porque no nos queda de otra. Es ahí donde, ¿cuál es la vía? Un cambio en la vida social a través de la presión de los actores sociales. O sea, todos tenemos que buscar que el ingreso corriente monetario sea fundamental, que los activos básicos de la población sean fundamentales, que la cultura y el desarrollo personal también sean
cómo hay que cambiar la vida desde la política. Yo no le apuesto a ninguno de los cuatro maravillosos, pero no hay que apostarle, como dice el joven, a un héroe, ¿no? Por favor, todos tenemos que ser partícipes y por eso el Colegio de Economistas está planteando una cosa. Aquí está un planteamiento posible, factible, que tiene viabilidad y que tiene ideas diferentes. Eso hay que buscar cómo lo echamos en marcha, lo ponemos en la práctica. Yo creo que las observaciones para cerrar la mesa han sido enriquecimientos de los datos del documento. ¿Sí? Por favor, un minuto, porque formalmente tenemos que decir que realmente las aportaciones hay que agregarlo a la transparencia. Porque este documento se va a enriquecer y después se va a difundir ya terminado. Creo que el elemento de la transparencia hay que agregarlo, porque todos los demás elementos, habría que ver la propuesta que hace la compañera de que hay problemas de la Contraloría Social, pero podemos contemplarlo en un dato. Pero todo lo demás han sido aportaciones, preguntas, inquietudes sobre el mismo documento que ya tiene estos elementos en su contenido. Pues muchas gracias y le dejamos el plazo, por favor. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por esta exposición y bueno, la idea es obviamente vía aproximaciones sucesivas que sea un documento que ya está, digamos, pues muy maduro y simplemente es anotar este propósito. Nosotros vamos a llegar hasta aquí, obviamente vamos a continuar escuchando a nuestro expresidente Luis Ángeles, que nos va a tocar moderar el siguiente tema sobre política industrial y el doctor Luis Fonserrada. Entonces, Luis, la mesa de los Luises.